Muchas gracias, Gildardo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sea el caso, a todos ustedes, un gusto estar nuevamente en este foro de expertos y la verdad con gente tan distinguida, con ese entusiasmo de hacer investigación y de incrementar conocimiento a esta área de la ciencia de la salud. Pues básicamente me presento, el doctor Luis Alfredo Sixtos Melitón, médico del deporte, académico de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional en México y médico de seguimiento médico continuo en el fútbol de élite, así como en el fútbol americano y en el Comité Nacional de Antidopaje. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Realmente, pues, entender que el día de hoy el seguimiento médico, la búsqueda de poder monitorizar a un atleta, sobre todo para saber si las estrategias de entrenamiento y las modificaciones que uno espera dentro de sus procesos fisiológicos se están logrando sin caer en ese lado de la lesión, la enfermedad, pues está resultando es de manera adecuada. Pues nosotros tratamos de buscar esas herramientas que sean de fácil acceso, que sean sencillas en su utilización, que no nos lleve un tiempo largo para poder hacer esas mediciones y sobre todo que tengan la calidad en la entrega de resultados para poder dar una confianza en poder hacer las adecuaciones y las intervenciones en estos jugadores. Ahora voy a presentar una parte de un trabajo que se hizo. Al final de cuentas, hay herramientas que no pueden ir solas en sí, porque pues bueno, van involucrados varios factores. Hemos estado hablando, los compañeros que me han precedido, los doctores que me han precedido, pues han hablado de esa importancia de la bioimpedancia y toda la información que se puede obtener a partir de esta herramienta no invasiva y de fácil acceso y de valores de alta calidad. En este caso, nosotros podemos ir integrando o podemos ya empezar a hacer una interacción con otro tipo de monitoreo y ver que realmente hay datos que podemos ir cruzando o ir haciendo una correlación estadística porque tienen una similitud entre sus resultados. En esta parte, pues utilizamos el sistema de bioimpedancia junto con otro medidor que en este caso medimos los niveles de glucosa por medio de un monitoreo continuo en jugadores de playa, de elite, de selección en particular, y que básicamente, bueno, para entrar un poquito en el contexto, ese monitoreo de biomarcadores, pues realmente pretende buscar que esa carga externa, cómo le está impactando a la carga interna dentro de los jugadores, en este caso de fútbol, para poder hacer una planificación y la dosificación de esas cargas deportivas y que incluso yendo un poco más allá, esas estrategias médicas o de fisioterapia para la recuperación y como bien dicen, la nutrición, la hidratación y todo lo que engloba para poder llevar al atleta a esa forma deportiva de élite. Actualmente, pues bueno, el deporte, el soccer es un deporte intermitente. Se ha visto que la intervención de los carbohidratos forma parte de un papel importante en esa intensidad donde de 10 de 12 sprints, 5 de 10 saltos, uno de 5 cambios de dirección, agilidad, son habilidades que se van desarrollando y que se requieren para poder desarrollar su juego dentro del campo. Entonces, en estos deportes de intermitencia, pues los sistemas de energía aeróbicos y anaeróbicos toman un papel importante y que es donde nosotros tenemos que cuidar esa parte del combustible que utiliza el atleta. Y pues bueno, esto va vinculado sobre todo en estos deportes que se realizan al exterior y en el caso particular de fútbol de playa, en donde el ambiente totalmente es un poquito más extremo, tanto por las condiciones del campo de juego como de los lugares en donde se realizan las competencias. Y entonces el balance hídrico toma una importancia y saber si esa agua realmente está llegando a compensar la intra y extracelular para poder identificar esa homeostasis en estos atletas. Hicimos, pues bueno, esta parte de encontrar el timing, de saber que está como una herramienta innovadora para darle el tiempo a los nutrientes, a la hidratación, antes, durante y después del ejercicio.
considerando que ese es un componente importante para poder incidir en el rendimiento físico y sobre todo en el plan de alimentación y suplementación de los atletas. Este análisis finalmente pues pretende ver los efectos agudos en sus tiempos de alimentación durante las 24 horas del día, durante los 14 días de monitoreo, el estado de hidratación y la carga de carbohidratos junto con la carga deportiva y como son atletas que están constantemente suplementados o complementados con bebidas rehidratantes, pues saber qué impacto está teniendo este tipo de bebidas, si es la adecuada, si cumple con las características que nosotros buscamos para mantener esa homeostasis del atleta. Se realizó pues este estudio con un grupo de 18 jugadores de elite y en ese proceso de preparación general, en donde, bueno, en ese macrociclo de fase de transición en que vienen de una competencia y se preparan a entrar a una segunda, pues bueno, se colocaron unos sensores de glucosa en el tercio proximal de la cara posterior del brazo del lado no dominante con previas medidas de higiene para poder tener el monitoreo permanente de la glucosa. Este seguimiento, pues bueno, se llevó por medio del sistema, ya sea de la aplicación del sistema o del medidor que está adecuado para poder dar la lectura a ese parche de glucosa de monitoreo constante. Y bueno, pues como sabemos que fútbol de playa, las condiciones son un poquito extremas, la arena, la humedad, el sudor, podía generar un desprendimiento prematuro de ese sensor, pues se colocaba una protección de un vendaje para poder asegurar la mayor permanencia de ese monitoreo. También pues se fueron mediciones aleatorias con el equipo de bioimpedancia, que es un equipo tetrapolar para esa composición corporal y darle la continuidad en cuanto a su preparación general e identificar esos parámetros de agua intracelular y agua extracelular que resulta como un valor de mayor importancia el ángulo de fase, que es un valor predictivo y que lo hemos ido corroborando en la prevención de lesiones. Durante esos entrenamientos, pues también hubo el test de wellness, el RPE, para complementar pues todo este estudio como escalas subjetivas al esfuerzo y a la percepción. ¿Qué fue lo que encontramos? Voy a entrar un poquito aquí y al final vamos a cruzar estos datos. Fueron los 18 jugadores en donde básicamente la durabilidad del sensor sí hubo una merma. El que menor tiempo tuvo una permanencia por el cuidado, pues básicamente fue 4 días, que tuvo ese monitoreo durante 4 días, se desprendió durante la ducha. Mucho depende de las características también de la piel del atleta y obviamente el cuidado que tiene cada uno. Pero en un porcentaje alto, pues bueno, tuvieron más de 10 días de monitoreo en un promedio y que bueno, básicamente algunos se fueron desprendiendo durante el entrenamiento. Habrá que considerar si tendríamos que reforzar o utilizar, no por los 14 días, pero sí estar utilizando de manera más seguida los sensores. Importante que, por ejemplo, en ese registro de glucosa durante los 14 días a los que los lograron o durante los días que lograron tener ese sensor, encontramos que no hubo picos importantes de hiperglucemia, que básicamente el monitor se mantuvo constante, teniendo como máximo 111 la glucosa promedio y que finalmente, bueno, pues también entender que son jugadores ya de 30 años en adelante y que, bueno, pues hay un coeficiente de variación de glucosa, el mayor fue de 27% y pues bueno, que se mantuvieron la mayor parte en los objetivos. Hubo descensos, lo curioso es de que sí hubo descensos de glucosa y que fue uno de los hallazgos que nosotros tuvimos, que en lugar de tener hiperglucemias, empezamos a tener hipoglucemias. ¿Dónde empezamos a tener estos? Bueno, pues distribuidos dentro de los 18 jugadores, tuvimos que las hipoglucemias generalmente se daban entre las 12 de la noche a antes de las 6 de la mañana. Entonces, teníamos aquí 6 casos que presentaron hipoglucemia entre las 12 a 6 de la mañana, otros casos que llegaban al entrenamiento porque finalmente era de 6 de la mañana al mediodía, otros casos de hipoglucemia y ya por la tarde después de la comida, pues tenían por el tipo de carga de carbohidratos, hubo más casos de hipoglucemias o que incluso salían corriendo
a hacer alguna actividad y tenían. Ya en la parte de 6 de la tarde a medianoche, pues hubo otros casos. Vemos que no tuvimos ningún caso de hiperglucemia. El total de casos o de incidencias de hipoglucemia fueron de 46. Estos fueron los horarios principalmente en donde se presentaron los casos de hipoglucemia, siendo el participante número o el jugador número 12 el que tuvo más casos, y que es curioso porque es un jugador que al final de cuentas en el RP y en el test de wellness siempre manifestaba fatiga y cansancio. Es algún atleta en donde nosotros empezamos a tomar estas herramientas para poder integrar nuevas estrategias de nutrición que vayan dirigidas a complementar lo que no está logrando el atleta. Entonces, cruzándolo con la parte de la bioimpedancia en cuanto al ángulo de fase y el agua total, pues independientemente de que a lo mejor este número 12 tenía procesos de hipoglucemia, no mermaba realmente en ese ángulo de fase, pero sí que tuvimos algunos atletas que tenían ese índice por debajo de 8, y que la mayor parte en ese periodo de preparación tenían una buena respuesta a esa carga deportiva. A pesar de que, por ejemplo, el número 3 tenía un déficit de agua, pues finalmente las estrategias de hidratación no lograban mermar directamente en el ángulo de fase y que alcanzaba a recuperarse básicamente. Aquí se abren algunas otras, digamos, estrategias de seguimiento en el caso de la bioimpedancia, y que tendríamos que valorar si son viables, si estadísticamente tienen una relevancia o no, porque esto básicamente se hacía en ayunas. Entonces, hacer a lo mejor en futuros estudios, hacer mediciones antes del entrenamiento, después del entrenamiento y antes de dormir, pudiera darnos otros parámetros para saber en qué momento se está llevando esta recuperación, que por ejemplo este jugador que tenía un déficit de agua total, pues pudiera no estarle repercutiendo en su ángulo de fase porque tiene un proceso adecuado de rehidratación, y que estos jugadores que por ejemplo no están teniendo un proceso de deshidratación importante, pero que sí les está mermando en ese ángulo de fase y que pudiera estarse sumando a algún otro problema. Al final de cuentas, 66 de los jugadores se registraron en el 99% del rango deseado, por ejemplo, de glucosa, y solamente el 1% tuvieron hipoglucemias con un predominio nocturno durante el sueño y posterior al entrenar. El 22% de los jugadores registraron esos niveles de glucosa dentro del parámetro deseado sin reportar ni hipoglucemias. El 5.5 de esos jugadores, el 97 en rango deseado y el 3% en hipoglucemias durante la noche, el sueño y la mañana durante el entrenamiento, y el 5.5% registraron el 49% en rango deseado y el 51% con hipoglucemias con predominio nocturno. Vemos una constante, las hipoglucemias durante la noche y previo a entrenar. Entonces vamos a ver que cómo se presenta el ángulo de fase y el agua total, pues el 83.33 de los jugadores presentaron ángulos de fase por arriba de 8 y solamente el 16.66 por debajo de 8, y que se relacionaron con un déficit de agua total por arriba de 1 litro. Las mediciones fueron a las 24 horas posteriores a un entrenamiento de alta exigencia y simulación de partido, por lo que se concluye que el 83.33 de esos jugadores presentan una adecuada estrategia de rehidratación. Y bueno, pues también se considera que las lesiones que se presentaron dentro del juego, la principal causa son mecanismos de lesión inherentes al gesto deportivo o a las acciones propias dentro del terreno de juego. Realmente pues son trabajos que nosotros vamos metiendo, vamos tratando de integrar para poder darle un impulso o buscar directrices. En este caso, si nosotros vemos que la bioimpedancia empieza a tener una correlación estadística con los niveles de glucosa, posiblemente ya no tenga que poner algún método invasivo, sino que podemos integrar otro tipo de tecnologías que nos pueda permitir adentrarnos y hacer pronósticos anticipados en un monitoreo permanente de estos jugadores. Entonces, es un trabajo que nosotros hemos estado diseñando, que vamos modificando y que tratamos de aprovechar esas herramientas para poder tener datos de manera inmediata y que nos permitan tener una integración junto con el cuerpo técnico para modificar las estrategias tanto de entrenamiento, de nutrición y, ¿por qué no?, las partes multidisciplinares como es psicología y toda la parte que engloba al entrenamiento y la preparación de un deportista de élite.
Muchas gracias y eso es una de las partes que nosotros queremos compartirles el día de hoy.